Bienvenidos a RPP, hoy en el marco de la campaña Desarrollo Infantil Temprano, la segunda edición que trabaja RPP. Está con nosotros Lorena Romero, ella es consultora de nutrición de la Sociedad Nacional de Pesquería, y con ella vamos a hablar acerca de los beneficios del consumo del pescado para el desarrollo de los niños y niñas. ¿Qué tal, Lorena? Mucho gusto. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí hablando de un tema que es tan importante en realidad. Bueno, Lorena, para ir iniciando, se habla mucho del vaso, el hígado y otras proteínas animales, pero no se habla mucho del pescado cuando se trata de prevenir y combatir la anemia. Sin embargo, existen beneficios que trae y tal vez puedas comentarnos específicamente qué beneficios trae el pescado. Sí, lo que tú comentas es muy cierto porque a pesar de que somos digamos, un país que cuenta con mucho recurso marino como el pescado, consumimos poco y lo valoramos poco. Entonces, hay que tomar en cuenta que el pescado, sobre todo los pescados de carne oscura, que son los que están en nuestro litoral como caballa, atún, jurel, bonito, son los que tienen mayor concentración de nutrientes, y si hablamos específicamente del tema de la anemia, tienen varios nutrientes que ayudan en ese sentido. Por ejemplo, el más conocido, hierro. ¿Sí? Tiene buena cantidad de hierro que nos permite prevenir y tratar la anemia. Pero adicional a eso, los pescados tienen proteína, que también es necesaria para combatir y tratar la anemia. Lo interesante de la proteína del pescado es que es una proteína de fácil digestión, es de alto valor biológico, lo que significa que se absorbe muy bien, se utiliza muy bien. Entonces no es únicamente cuestión de pensar que tiene tales nutrientes, sino la calidad de esos nutrientes, la cantidad y también la variedad, porque tiene hierro, proteínas, tiene calcio, tiene vitamina D, etcétera, ¿no? Entonces realmente es un alimento muy completo. Lorena, mencionaste específicamente que el pescado debe ser de carne oscura, sin embargo, los otros pescados también ayudan a prevenir la anemia. Definitivamente todos los pescados son saludables, ¿no? El tema es que los pescados de carne oscura tienen mayor concentración de nutrientes, entonces en ese sentido son más beneficiosos a nivel nutricional. Pero también hay que considerar que los pescados de carne oscura son los que nos da nuestro mar, es decir, en nuestro litoral hay este tipo de pescados. Entonces, de todas maneras, para un consumo responsable es mejor consumir local. De todas maneras. Entonces, por todos lados es mucho más beneficioso. Este tipo de pescados de carne oscura están todo el año, son más económicos, entonces realmente tienen muchísimos más beneficios, no solamente nutricional, que de hecho también los tienen, ¿no? Eso que mencionas del tema económico, ¿cuál es el costo-beneficio del pescado? Muchísimo en realidad, porque si comparamos los pescados, digamos, la concentración de nutrientes que tienen y el valor nutricional es sumamente alto en relación al precio, ¿no? Si lo comparamos con otras carnes, realmente la más nutritiva es el pescado porque tiene beneficios que las otras no tienen. Por ejemplo, los famosos omega 3, ¿no? Entonces es una carne que tiene, además de hierro, proteínas, calcio, vitamina D, tiene omega 3, que es una gran ventaja para el desarrollo en general, sobre todo a nivel cerebral. Entonces, si estamos hablando de niños, es fundamental el consumo de este tipo de grasas. Entonces, si vamos a tener que priorizar la economía entre un tipo de carne y otra, definitivamente el pescado es una mejor opción. Hablando de niños específicamente, hay mucha duda acerca de cuándo se le puede dar de comer pescado a los niños. Tú como nutricionista, ¿qué recomiendas? ¿Desde qué edad? En realidad había muchos mitos y miedos, efectivamente, como dices tú, de cuándo empezar a consumir pescado. Ahora ya se sabe que lo más saludable es empezar con la alimentación complementaria a los 6 meses, y a partir de esa edad se le puede dar pescados. Se puede comenzar con pescados de carne blanca, más que nada porque la textura y el sabor son más suaves, pero en realidad todo es cuestión de costumbre. Si el niño desde muy chiquitito se acostumbra a consumir pescados de carne oscura, va a ser muy beneficioso, primero para un tema de hábitos, y segundo, por un tema nutricional. Entonces, a partir de los 6 meses, ya el niño debe consumir, y su porción son más o menos 2 cucharadas de alguna proteína animal, que puede ser el pescado, mezclado en su papilla. Entonces, conforme va creciendo el niño, la porción va aumentando, y ya para cuando llegue, o cuando ya tenga 1 año de edad del niño, ya puede comer de la olla familiar, y por supuesto que el pescado sí o sí. Así que, Perfecto. sin miedo, porque en realidad se puede consumir desde ya y los beneficios son muchísimos. Es decir, 2 cucharadas cuando tienen 6 meses en adelante, mezclado con la papilla, y luego del año ya de la olla común. Efectivamente, ya su filete
de 80 a 100 gramos preparado de forma correcta. Ojo, hay que tener en consideración que muchas veces se consume pescado frito y eso es algo que hay que evitar porque de todas maneras le agregamos grasas de mala calidad y es la forma de preparación menos conveniente. Hay que aprovechar. ¿Cómo debería ser? Por ejemplo, puede ser a la plancha, puede ser en ceviche, puede ser al horno, puede ser sancochado, puede ser al vapor. Afortunadamente tenemos muchas formas de prepararlos, pero siempre tendemos a buscar lo que estamos más acostumbrados, que es frito. Y realmente ahí ya no es tan beneficioso porque le agregamos grasas de mala calidad, perdemos gran cantidad de los nutrientes que tiene. Entonces, a prepararlo de cualquier otra manera, menos frito. Perfecto, qué interesante eso que mencionas. Y hablando de la frecuencia que se debería dar el pescado, y en esta pregunta añado otros alimentos ricos en hierro, como por ejemplo el vaso, el hígado, la sangrecita, ¿cuántas veces al día y a la semana también un niño debería consumir estos alimentos? Mira, en el caso del pescado, la recomendación es que sea 2 veces a la semana, ¿sí? Como les digo, en preparaciones que sean de cualquier manera menos fritas. En el caso de los otros alimentos como hierro, sangrecita, incluso las menestras, por ejemplo, se recomienda que por lo menos al día se consuma un alimento rico en hierro. Entonces se tiene que variar. Un día sangrecita, al día siguiente pescado, al día siguiente hígado, al día siguiente nuevamente pescado, y así se va variando, porque hay que tomar en cuenta que los niños están en crecimiento y desarrollo y tienen que tener una buena fuente de estos nutrientes todos los días. Perfecto. Una consulta en cuanto al consumo de pescado en nuestro país, porque tú mencionabas que no se valoraba tanto como se debía valorar el pescado, teniendo en cuenta la diversidad que tiene el mar peruano. He estado viendo, y según cifras de la misma Sociedad Nacional de Pesquería, en las regiones de la sierra se consume muy poco pescado, por ejemplo, 6 kilos de pescado en promedio, pero en las zonas rurales más alejadas esta cifra es menor todavía. ¿Por qué es importante que se fomente en zonas alejadas al mar el consumo también de pescado? Justamente porque son las zonas en donde hay mayor problemas de nutrición, hay mucha desnutrición, hay mucha anemia, hay mucha limitación en cuanto a recursos en general de nutrición, pero también hay muchos mitos y creencias y temores, por ejemplo, ¿no? Si de repente no se consigue o no llega justamente a esas zonas del pescado fresco, hay mucho temor de que si fuera un pescado de otra manera, conservado de otra manera, es como, digamos que poco saludable o incluso dañino. Entonces hay que romper muchas de esas barreras porque finalmente lo más dañino es no consumirlos y perjudicar la salud de los niños, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo porque justamente en esas zonas es donde más necesitan. Listo, Lorena. Bueno, entonces muchísimas gracias por todos los consejos que has dado acerca de la nutrición de los niños. Hay que tener en cuenta que durante los primeros 3 años de vida los niños y niñas desarrollan el 80% de su cerebro y es por eso que es tan importante prevenir y combatir la anemia en estos momentos. Lorena, te agradezco una vez más y esta fue la entrevista que se dio en el marco de la campaña Desarrollo Infantil Temprano. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente Facebook Live. Gracias. Chao, chao. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería.